O sea, este corto, El Fallo, olvídense que le va a dar proyección a la República Dominicana, claro. Y eso es crear riqueza. Y con 20 años ya Héctor Manuel está preocupado por crearle riqueza a su país. Claro, así Qué bueno. Así es. Bueno, yo estoy sorprendido porque a mí me gusta mucho ver cuando un joven como él tiene la capacidad de expresarse, tiene la madurez y tiene esos principios que él pone sobre la mesa para hablar de lo que es este proyecto. La forma como reconoce quiénes fueron sus colaboradores y el esfuerzo que hubo de hacerse. Y la idea misma del guión, de cómo surge, que es algo que realmente muestra la capacidad creativa de estos jóvenes, de él y del otro joven que él menciona en el guión y al cual reconoce también. Yo pienso que se trata realmente de un ejemplo de lo que puede hacer la juventud cuando tiene una guía correcta, cuando se ha desarrollado bajo el ejemplo, bajo los principios, y cuando ha tenido esa inyección, de valores que la sociedad viene acumulando y que están ahí. Lo único que pasa es que en muchas ocasiones nuestra juventud no tiene la oportunidad o no tiene el ejemplo de que le pueden dar unos padres que lo guían, le dan ese cariño que se necesita en cada etapa de la vida de un ser humano, y lo van desarrollando de esa forma y bajo esos criterios. Y es lo que él ahora está diciendo y está hablando con tanta madurez que se hace difícil incluso pensar que se trata de una persona tan joven para ver cómo se expresa y cómo muestra su conocimiento y la idea que tiene, lo que le dice a uno que realmente se trata de un joven que tiene mucha proyección y que va a ser un ejemplo en este país. No, y algo que yo quiero también destacar antes de pasar a la parte que sigue es el hecho de, como él mismo señala, cómo unió sus dos pasiones, el cine también, pero ya con una visión de negocios, y cómo realmente lo unió para proyectarse, sabiendo que los sueños, si se persiguen con vocación y perseverancia, se consiguen, es cuestión de tiempo, el esfuerzo nunca queda sin recompensa. Vamos a ver qué nos trae en el próximo segmento sobre este cortometraje del Fallo. Desde los 7 años. Mi mamá siempre quiso que yo leyera mucho y me ponía, por ejemplo, televisión educativa cuando yo era pequeño. Y yo veía mucho Discovery Channel y de ahí daba un programa que se llamaba La Magia del Cine. Entonces ahí explicaban todas esas películas que yo veía cuando era chiquito, por ejemplo un Jurassic Park, un E.T., por ejemplo, explicaban el proceso de cómo se hacía. Y a mí eso siempre me cautivó. Y a mí, por ejemplo, chiquito, me gustaba dibujar mucho, muñequitos. Hacía, por ejemplo, escultura de masilla. Y todo eso me llevó a mí a tener, por ejemplo, el placer de contar una historia. A mí eso me llevó a inventar mi propia historia con mis propios muñequitos. Y yo, por ejemplo, después de esa primera, vamos a decir, exposición hacia el mundo del cine, yo me acuerdo que hicimos un viaje, vamos a decir, en Semana Santa a Puerto Plata, y yo me llevé una camarita de video que mi papá se había comprado para grabar, por ejemplo, cumpleaños, eventos familiares, y yo tenía, por ejemplo, dinosaurios de juguete, y empecé a hacer, vamos a decir, animaciones cuadro por cuadro. O sea, yo movía un bracito del dinosaurio, le daba a record y a pausa, y así, y formé un corto de unos 5 minutos, pero que me tomó la semana entera. Nosotros utilizamos una Panasonic, el modelo HBX200, que firma en alta definición. Digital. Y tuvimos el apadrinamiento de Unicornio Films con, vamos a decir, las luces, los dolly, los trípodes, o sea, lo único que yo tenía mío era la cámara. Y, por ejemplo, la editamos en la casa, la película, en mi casa, en mi computadora, en la casa de mi primo hicimos la postproducción. Luego que yo me fui del país en septiembre, creamos un servidor privado por internet y, por ejemplo, nos lo hacíamos, o sea, cada quien hacía su parte,
lo poníamos en internet, nos chequeábamos entre nosotros y lo volvíamos a poner otra vez en el servidor. Y fue un proceso así bien dinámico en que usamos la tecnología a nuestro favor. Yo me veo a mí tanto como un director, como un guionista, como un productor ejecutivo. La parte de las localizaciones y de los actores, en eso me ayudó bastante Waldo de la Mota, que tenía ya, vamos a decir, tiene experiencia veterana en ese aspecto. Y lo que hicimos fue, por ejemplo, para las locaciones, vimos el guión y nos pusimos a analizar, ok, el lugar tal le pega a tal escena. Okay. Y hicimos una lista, un desglose de cada locación que podíamos utilizar. Y me acuerdo yo que la noche de la graduación de mi prima, yo me tuve que ir temprano porque Waldo y yo salimos por la ciudad entera, a todas esas locaciones, las que estuvieran abiertas, a hablar del proyecto, a decirle más o menos qué queríamos hacer. Y fue así que conseguimos, vamos a decir, el 80% de las locaciones. Después, por ejemplo, para la parte exterior de la corte, a mí se me ocurrió utilizar Bellas Artes para darle, vamos a decir, ese enfoque un poco más internacional. Porque, por ejemplo, el público global, cuando oye una corte, lo que piensa son las columnas, las estatuas afuera. Y así también paramos con nuestro protagonista, Franklin Domínguez, que hace el papel del juez. Me acuerdo que en lo que yo estaba haciendo unas audiciones, que me prestaron el estudio de Unicornio para realizarlas, Waldo salió a pedir permiso en Bellas Artes. Y él cuando vio al juez, ya teníamos seleccionado al juez joven, y cuando vio al señor Franklin Domínguez, él dijo, no, este es. Y le dijo más o menos la idea, y le dejó el guión. Y me acuerdo yo que 2 días después, él nos llamó y nos dijo que sí. Y el proceso fue más o menos así con casi todos los actores. La mayoría de los actores surgieron, vamos a decir, por pasión al arte. Se interesaron por el proyecto. Me acuerdo yo que también fuimos a la Academia de Bellas Artes. Hablamos con Gilberto Hernández, que hace papel del gerente de la tienda donde trabaja Ernesto, que es uno de los personajes de la historia. Y él nos ayudó también a localizar a algunos actores de teatro, de comerciales, de cine dominicano, y que fueron al proceso de audiciones. Y quisiera también decir que ese proceso duró unos 2 o 3 días, el día entero, vamos a decir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y de ahí hicimos muchas lecturas del guión. Hicimos, por ejemplo, probamos con cada personaje, vamos a decir, ok, vamos a ver si este papel le pega más. Y así fuimos sacando los personajes que salieran más natural con la personalidad de cada uno de los personajes que habíamos creado. Ustedes saben, amigos televidentes, por qué el corto El Fallo va a ser exitoso. Porque para Héctor Manuel no fue un juguete. O sea, fue un producto de su imaginación, de su fantasía, de sus deseos. O sea, él quería desde pequeño crear cine. Y fíjense cómo lo cogió en serio y creó el corto. Y él dice más adelante que este no va a ser su único corto, ni su única producción. O sea, fíjense cómo Héctor Manuel va logrando diríamos que todas sus aspiraciones, sus fantasías, todo lo que él ha querido hacer. Lo está logrando poco a poco, pero porque se lo propone. Claro, no. Y 10 años atrás, por ejemplo, nosotros no teníamos las capacidades, las condiciones de ir conformando esos equipos, pero ya el cine dominicano ha tomado ya otro rumbo. Y como él dice, hay experto, ese productor que él dice, el que manejó toda la parte de la localización, de la dirección, donde ya tenemos técnicos, donde ya existen condiciones para repetir producciones realmente que sean exitosas. O sea que ya tenemos un aval en todo lo que ha sido el crecimiento en la última década del cine dominicano. Sí, de la pregunta que quedaron fuera de la grabación,